por acá. Muy bien, cuando hablamos nosotros de fermentaciones, debemos recordar primero dónde se llevan a cabo, ¿no? Fermentaciones. Estas fermentaciones se van a llevar a cabo en el citosol. En el citosol, ¿no? Ahí se llevan a cabo estas fermentaciones. En el citosol. Muy bien. Entonces tenemos que se van a llevar a cabo en este lugar. Tenemos varios tipos de fermentaciones, ¿no? Tenemos la fermentación láctica, tenemos la fermentación alcohólica, tenemos la fermentación acética, tenemos la fermentación butírica, tenemos la fermentación pútrida, ¿no? Muy bien. Entonces, cada una de estas fermentaciones la vamos a ver. En el caso de la fermentación, por ejemplo, que hemos colocado acá la fermentación láctica, ¿no? Esta fermentación láctica, alcohólica, acética, butírica, se llaman así porque todas se inician con piruvato, que es lo que obtenemos al final de la glucólisis. Pero este piruvato se desgasta y se transforma en algo más, ¿no? Si de fermentación láctica se transforma en ácido láctico. Entonces tenemos el piruvato, que se transforma en ¿qué? En ácido láctico. O también llamado lactato. No, la fermentación alcohólica, que va a tener al mismo piruvato, se va a transformar en un acetaldehído primero, y luego pasa a transformarse en un etanol. Y es la única fermentación que pierde un carbono, porque recordemos que el piruvato tiene 3. Al final termina con una molécula que tiene 2 carbonos. Luego las demás tienen 3. Empezamos la fermentación acética con un piruvato que lo transformamos en ácido acético o acetato, ¿no? O acetato. Luego tenemos la fermentación butírica, que tenemos el piruvato y luego lo transformamos en ácido butírico. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en algunas bacterias, como estas bacterias, la Bacterium butyricum, ¿no? Ácido butírico, o también llamado butirato. Y la fermentación pútrida, que tiene como mnemotecnia el cadáver de Inés, y nos hace acordar a lo que es la cadaverina pútrida, porque más o menos por el olor, ¿no? Olor pútrido, y porque está presente justamente en la materia orgánica en descomposición, ¿no? Y es, ¿no? Entonces, cadáver de cadaverina, olores muy fétidos. Indol, escatol. Muy bien. Muy bien, entonces acá la pregunta nos dice, ¿cuáles son los productos orgánicos de la fermentación pútrida? ¿No? Cadaverina, indol, escatol. El ácido butírico es de la fermentación butírica, fermentación butírica. Y el ácido pirúvico, él es el que inicia, ¿no? Debemos recordar que en las fermentaciones obtenemos 2 ATP como ganancia, ¿no? 2 ATP. Muy bien, entonces, ahí la clave es la B de BioVela. Interesante, ¿no? La práctica. Los 4 primeros temas del prospecto de admisión ya están hechos, básicamente. Entonces, biología tipo 1 ya estaría culminado, ¿no? Tal vez agregar dónde se desarrolla cada uno de los ciclos, ¿no?
o en todo caso también la glucólisis. Por ejemplo, la glucólisis se lleva a cabo en el mismo lugar donde se lleva a cabo las fermentaciones, o sea, en el citosol. Pueden preguntarte eso, tanto en bacterias y en procitos, perdón, en bacterias y en neocitos, ¿no? Mientras que el ciclo de Krebs en un eucariota se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial, pero tiene otro nombre eso, ¿no? También se le llama mitosol. Y en el caso de lo que es estas estructuras, ¿no? Denominadas como, bueno, la fase en realidad, denominada como cadena respiratoria, la cadena respiratoria, lo vamos a ver de que se realiza en la membrana interna mitocondrial, por si acaso. Muy bien, puede ser que pregunten eso. Muy bien, con esto pasaríamos a las tres preguntitas que están acá, que son también de bioenergética, ¿no? Este tema es uno de los más complejos en cuanto a bioenergética. A ver, es el sustrato cuya transformación promueve la formación del primer NADH en el ciclo de Krebs. Entonces, aquí debemos recordar el ciclo de Krebs, ¿no? Incluso hay hasta un rap de este ciclo, ¿no? Vamos a tener acá el ciclo de Krebs, ¿no? Muy bien. Cuando nosotros hablamos del ciclo de Krebs, debemos recordar con quién iniciamos, ¿no? Siempre se inicia con el citrato, por eso al ciclo también se le llama ciclo del citrato, ¿no? Entonces, inicias tú con el citrato. Este citrato se transforma en un isocitrato. Isocitrato. Este isocitrato se transforma en un alfa-ceto-glutarato. Glutarato, ¿no? Alfa-ceto-glutarato. Este alfa-ceto-glutarato, chicos, pasa a transformarse en un succinato, ¿no? Este succinato se transforma, perdón, uy, 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 primero succinil, ¿no? Un succinil-CoA. Luego este succinil-CoA se transforma en un succinato. Luego este succinato se transforma en un fumarato. Luego este fumarato se transforma en un malato. Y luego este malato se transforma en un oxalacetato. Y inicia otra vez el ciclo. Pero hay una molécula que llega para que ese oxalacetato se transforme en citrato. La molécula que llega y permite el cambio a citrato se llama acetil-CoA. Y lo pongo de otro color porque el acetil-CoA no forma parte del ciclo. ¿Ya? No forma parte del ciclo, pregunta examen. Son metabolitos del ciclo de Krebs. Todas las que están de negro menos la que está de azul. Esa de azul te pusieron en las claves. No es. Ya, esa no es. Entonces, vamos con bolitas. El acetil-CoA tiene 2 carbonos. El oxalacetato tiene 4. Iniciamos el ciclo a través de una enzima que va a llevar a cabo la condensación. 2 y 4 formarían ¿cuánto? Una molécula de 6 carbonos. Y con esta inicia el ciclo del citrato. Luego se transforma en un isocitrato. Luego hay una descarboxilación. Porque, profe, si yo culminé con una molécula de 4 carbonos e inicié con una molécula de 6 carbonos, significa que debo perder 2. O sea, que el ciclo debe tener 2 pérdidas de carbono, 2 descarboxilaciones, ¿no? Entonces ahí está la primera. Y ahí nomás viene la segunda. O sea, las 2 descarboxilaciones se dan al lado de ¿quién? Del alfa-ceto-glutarato. Acá va a estar la otra descarboxilación. Por lo tanto, el alfa-ceto-glutarato tiene 5 carbonos, luego pierde otro y va a tener los 4 que necesita para que otra vez regenere el ciclo. Y luego y en adelante ya no hay descarboxilaciones. Ya no va a haber ninguna descarboxilación. ¿Listo? Muy bien. Sin embargo, este ciclo de Krebs es muy curioso, porque te había dicho yo en los productos, ¿no? Los productos del ciclo de Krebs tenías que 3-NADH2, un FAT H2,
un GTP y 2 descarboxilaciones. En todos los pasos pasa algo. En todos los pasos tiene que pasar algo. ¿Ya? S2CO2 ya lo tuvimos. ¿Dónde se da estos NADH2? Cuando tú descarboxilas, te dije que tú vas a botar un NADH2. Acá también se bota un NADH2. Profe, pero son 3, sí, ya vas uno. Acá va otro, NADH2. Ya vas 2. Te falta el otro. El otro se da al final. De malato oxalacetato. NADH2. Al final, ahí están los 3. Y el FADH2, estás viendo acá, lo vamos a poner otro color, ¿ya? De un color moradito. Entonces, el FADH2 empieza con F y se da cuando lo transforma en la F, fumarato. Ahí se da la formación del FADH2. Ya, profe. Y ese GTP, profe, ya, acá está. Y ese GTP, el GTP lo vas a ver cuando veas succis. Cuando succis. Cuando hay dos succis, esos dos succis te van a hacer acordar. Succi, succi. Cuando el succinil-CoA pasa a succinato, se transforma en esta molécula, pero pasa la formación de un GTP. Entonces, como estás viendo, en todos los lugares pasa algo, ¿no? Pasa algo. Profe, de isocitrato a alfa-cetolutarato, de isocitrato a alfa-cetolutarato, se descarboxila y se deja un NAT. H2, ¿no? Cuando lo paso del alfa-cetolutarato, profe, a succinil-CoA, se descarboxila y se deja un H2. Cuando están los succis, un GTP, profe. Y cuando pasa el succinato a fumarato, profe, pasa un H2, me hace recordar la F, fumarato. Y cuando tú fumas y lo transformas a malato, le vas a hidratar. Te da C después de fumar. Ahí, fumas, le agregas agüita. Y cuando pasas de malato a oxalacetato, tú le vas a dar la última molécula de NADH2 y se acabó la vaina. Y vuelve a iniciar el ciclo. El oxalacetato se une con acetil-CoA y vuelve a iniciar el ciclo. Entonces, esta molécula al final, ¿cuánto debe darte? ¿Cuánto debe darte, profe? Profe, esto, a ver, esto me debe dar, profe, 12 ATPs, ¿no? 12 ATPs. ¿Por qué? Porque el NADH2 vale 3 y por 3 serían un total de 9 ATPs. Porque el FADH2 vale 2, por 1, 2 ATPs. Y el GTP te dijo que vale lo mismo, un ATP. 9 más 2 más 1, 12 ATPs. 12 ATPs. No te olvides. Es el ciclo de los 12 ATPs. Profe, pero eso es para un piruvato. Claro, eso siempre te dije, la glucosa se divide en 2. Por eso al final lo multiplicamos siempre por 2, ¿no? Lo que el ciclo de Krebs daría en total son 24 ATPs. Te da 12 ATPs por cada molécula de, en este caso, de piruvato. Pero como son 2 las que se obtienen en la glucosa, tienes que multiplicarlo por 2, ¿no? 24 ATP sería todo el ciclo. Pero generalmente te preguntan por una vuelta nada más, ¿no? Muy bien, entonces, el sustrato cuya transformación promueve la formación del primer, dice, o sea, el primero es este, ¿no? El primer, NADH, ¿no? Entonces, ¿quién es el sustrato? El que inicia, pues, isocitrato sería, ¿no? La clave sería la B. No, la clave sería la clave peso, correcto. Muy bien, vamos a poner algo más. El resumen de este ciclo de Krebs acá, por si acaso, ¿no? El resumen. El resumen del ciclo de Krebs. ¿Qué pasa en el ciclo de Krebs? Hay 4 deshidrogenaciones. ¿Y por qué hay 4? Porque esas deshidrogenaciones forman NAD y FAD. Entonces va a haber 3 NADH2 y un FADH2. O sea, donde pasa eso de NADH2 y FADH2 es deshidrogenación. 4 hay. Hay una fosforilación a nivel de sustrato. Y se da de los succis. O sea, cuando yo obtengo ¿qué? Cuando yo obtengo GTP. Un GTP. Y también vamos a ver las 2 descarboxilaciones, ¿no? Eso suelen poner en el examen, las 2 descarboxilaciones, porque inicio con una molécula de 6 y tengo que volver a tener la de 4.
Y ahí atermamos. La descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico es realizada por la enzima. Profe, ¿cómo así? ¿Te acuerdas que cuando yo tengo la glucólisis, esta glucólisis te dije que al final te iba a dar cuántos piruvatos? Me da 2 piruvatos, profe. Muy bien. 2 piruvatos. En este caso, cada piruvato entra a qué ciclo? El de Krebs, profe. Pero el piruvato, ¿cuántos carbonos tiene hoy? Tiene 3 carbonos. Tiene 3 carbonos. Tiene 3. No te conviene que entre de forma de 3 carbonos. Te conviene que entre con 2, porque la molécula inicia con 2. Mira el acetil-CoA, tiene 2, pero acá tiene 3. ¿Y qué debía pasar? Descarboxilarse. Y por cada descarboxilación, ¿qué más botas? NADH2. Entonces vas a botar también tu NADH2. Y este es el paso antes del ciclo de Krebs. Y acá se transforma en acetil-CoA. Y el acetil-CoA, como ya perdió un carbono, ¿cuántos va a tener? Va a tener 3. Acá va a tener 2 carbonos, ¿no? Y luego ya este pata se une con el oxalacetato, y forman el citrato y inicia toda la cascada del ciclo de Krebs, ¿no? Toda la cascada del ciclo de Krebs. Pero lo que está preguntando es este pasito de piruvato a acetil-CoA. Entonces, cuando tú pasas de piruvato a acetil-CoA, la descarboxilación, ¿cómo se llama esa enzima? Primero, las enzimas donde actúa NADH2 o FADH2 siempre acaban en deshidrogenasa, porque como te expliqué acá, las deshidrogenaciones es dar NADH2 o FADH2. Entonces, la enzima siempre acaba en deshidrogenasa. Y si tú te ganas, acá obtienes NADH2. Entonces, la enzima debe acabar en deshidrogenasa, se acabó. Y cada vez que inicia, o en este caso la enzima se llama deshidrogenasa, se va a llamar con el nombre que inicia la reacción. Por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, acá. Acá se obtiene NADH2, ¿no? Entonces, la enzima que va a permitir el paso de isocitrato a alfa-acetolutarato se va a llamar al final deshidrogenasa, porque obtenemos un NADH2. Pero la enzima, su nombre, inicia con el pata que inició esa reacción, isocitrato. ¿Isocitrato qué? Deshidrogenasa. Entonces, acá, ¿cómo se llamaría? Por ejemplo, acá hay otra reacción. Alfa-acetoluterato, deshidrogenasa, porque obtenemos una H2. Entonces, acá, ¿cómo se llamaría? De malato oxalacetato. Malato, deshidrogenasa. Entonces, acá, ¿cómo se va a llamar? De piruvato a acetil-CoA. Piruvato, deshidrogenasa. Entonces, la clave D o E. ¿Pero dónde se lleva a cabo esto? Esto ya se lleva a cabo en la matriz. Para el ciclo de Krebs, ¿ven? La matriz mitocondrial. ¿Listo? Entonces, justo antes de entrar al ciclo de Krebs. Pero la ubicación sigue siendo la misma, ¿no? La ubicación sigue siendo la misma, la matriz mitocondrial, ¿no? Entonces, la clave es la E, enano. ¿Listo? Clave enano. Respecto al proceso de glucólisis, bueno, ya te dije, la glucólisis todo es 2, ¿no? Acá no hay mucho que ver. Cuando estoy en una degradación parcial de la glucosa, correcto, porque ahí no culmina, sino que él va al otro ciclo, que es el ciclo de Krebs, ¿no? Si no, ahí se acabara, pero va a otro ciclo de Krebs. Se lleva a cabo en la matriz citoplasmática. Y dice parcial, ¿por qué? Porque la molécula que inicia es de 6 carbonos y lo divides en 2 partes, parciales, ¿no? 3 para acá y 3 para acá. Entonces, inicias con la glucosa y terminas con los piruvatos, que son 2, ¿no? Son 2 piruvatos. Se lleva a cabo en la matriz citoplasmática. Matriz citoplasmática dice, o sea, citosol. No dice matriz mitocondrial. Y la matriz citoplasmática es el citosol, correcto. Se forman 2 NAD y un piruvato, no te pases. Te he dicho que todo es 2. Entonces, ¿qué es acá? 2 NADH2, todo es 2 ahí en la glucólisis. 2 piruvatos, ¿no? 2 ATP, todo es 2. Falso. La 3 es falso. La 1 y 2 es verdadero. 4. La primera reacción conlleva la fosforilación de la glucosa. La última reacción forma ADP, OE. En los productos, ¿tú has visto ADP? NICA. Entonces la clave debería ser 1, 2 y 4. Y como te digo, primero tú tienes que activar a la molécula. Y la activación en biología se hace mediante fosforilaciones. Así como en la fase oscura activas a la ribosa,
5-fosfato, acá tienes que activar a la glucosa. Y lo transformas en el primer paso, que es la glucosa fosfato. Pero como te digo, la fosforilación siempre se da a un extremo. Entonces, ¿en qué extremo lo voy a activar? Acá, en el extremo 6. Y por eso la primera reacción forma a la glucosa 6-fosfato, ¿no? Siempre se da en un extremo las fosforilaciones. La glucosa 6-fosfato. No, 6-fosfato. Muy bien. Histología, dice acá. Muy bien, glándulas. Bueno, hay 3 tipos de glándulas, ¿no? Y lo vas a memorizar con la mnemotecnia MA. MA. Están las, a ver, ¿dónde está? Están las merocrinas, las apocrinas y las holocrinas. Y te vas a memorizar en este orden porque la célula, y por qué la célula, núcleo basal, núcleo basal. Porque las glándulas, en este caso generalmente arrojan una secreción. Las glándulas merocrinas arrojan justamente su secreción nada más hacia el exterior. O sea, lo que van a arrojar es solo su secreción. O sea, esos fragmentitos que está viendo acá, ¿no? Las apocrinas lanzan un poco de su secreción, o sea, la secreción en sí, lo que van a excretar, pero también lanzan un poco de ¿qué? De sus residuos. O sea, es como si perdiera algo, ¿no? O sea, también pierde ¿qué? Una parte de su citoplasma, ¿no? Entonces, estos van a lanzar ¿qué? Van a tener acá lo que vendría a ser su secreción, más fragmentos de la célula, fragmentos celulares. Y acá sí, aquí van a arrojar su secreción, es una glándula, pero acá con toda la célula, se muere, ¿no? Se muere la célula, o sea, va a arrojar todo. Entonces, acá es secreción y muerte la célula. La glándula mamaria es, por ejemplo, una apocrina, ¿no? La glándula mamaria es una apocrina. O sea, al momento de la formación de la leche, la excreción de la leche, también se arrojan un poco de residuos celulares, ¿no? Entonces, también citoplasmáticos hacia el exterior, ¿no? Entonces, te preguntan, ¿es una glándula merocrina? O sea, que solamente, solamente va a arrojar sus desechos, ¿no? ¿Qué tipo de glándulas merocrinas conocemos? Bueno, generalmente las que van a arrojar este tipo de desechos, por ejemplo, lo vamos a observar, por ejemplo, más que todo en la piel, ¿no? En el sudor, ¿no? Entonces, por acá debe haber una sudorípara, ¿no? Esos arrojan generalmente solamente la secreción, las sudoríparas, ¿no? Sudoríparas. Correcto. Entonces, la clave debería ser acá, la clave dado, ¿no? El leucocito que se caracteriza por presentar núcleo bilobulado. Entonces, cuando nosotros vamos a ver los leucocitos, acá, no me convence, acá ya, ya, ya. Entonces, tenemos nosotros 3 tipos de leucocitos, ¿no? En el caso que lo voy a poner, van a ser los leucocitos, o sea, glóbulos rojos, perdón, blancos, granulados, ya, con granulaciones, granulados. Eso vamos a ver, los leucocitos granulados. Muy bien, los leucocitos granulados. Entonces, estos leucocitos granulados son 3, ¿ya? Tenemos a los eosinófilos, a los neutrófilos y a los basófilos.
Basófilos. ¿Ya? Entonces tenemos esos tres. Y por algo lo pongo en ese orden. Muy bien. Muy bien, pues estamos por acá. Vamos a ver. Muy bien. Ya. Los eosinófilos, neutrófilos y basófilos. Los eosinófilos se tiñen bastante ácidos. Los colores ácidos generalmente son un poco de rojo, anaranjado, ¿no? Debido a la eosina, la acidez que presentan en su citoplasma y las granulaciones que van a tener le dan ese color medio ácido, ¿no? Medio rojizo, medio anaranjado, ¿no? Es por eso que se llaman eosinófilos, por la eosina, que es una tinción, ¿no? Que pinta, en este caso, de manera acidófila. Ahora, estos eosinófilos, vamos a verlo de que generalmente tienen la forma justamente nuclear de un auricular, ¿no? De un auricular. En el caso de los neutrófilos, vamos a ver de que estos tienen varios puentes, o sea, se le dice polimorfonucleares porque van a tener, digamos, varias estructuras. Estas estructuritas que tú estás viendo acá de forma de una C, esto se le llama los puentes cromatínicos, ¿no? Puentes de cromatina que se forman. Entonces, debido a esta forma un poco más compleja, se le dice lo que es este polimorfismo nuclear, ¿no? Los neutrófilos. Y los basófilos, su núcleo generalmente ni se logra observar. Entonces, su núcleo lo vamos a observar, pero bien tapadito de esta estructura. Entonces, lo vas a ver que las granulaciones se dice basófilo porque sus granulaciones son bien básicas, o sea, le encanta lo que es la basicidad y por eso casi no se ven, porque los colores básicos debemos recordar que es de azul a marrón, ¿no? Entonces son unos colores un poco más, más, menos claros, ¿no? Más oscuros, entonces lo tapan el núcleo y el núcleo no se ve al microscopio. Lo vamos a ver bien granulado. O sea, digamos, de frente ves que es un leucocito, ¿no? Granular. Pero cuando no se ve el núcleo, ese parte es basófilo. Y es fácil de sacarlo, porque el basófilo tiene así los granos, ya que todo su esplendor, puro grano, ¿no? Mientras que este patita, que es eosinófilo, como eosina ácido, sus granulaciones se ven un poquito así, ¿no? Un poquito así, pintadito medio de colores un poquito más claros. ¿No? Y por último, el neutrófilo casi neutro, o sea, no se ve muy bien en la tinción lo que es sus granulaciones, ¿no? Pero ¿cómo lo reconoce que es neutrófilo? Porque tiene ya tres, ¿no? De tres a más tiene. Entonces, el eosinófilo tiene la forma de un auricular, ¿no? Muy bien, entonces, el eosinófilo actúa en alergias y en una reacción de parásitos, ¿no? Antiparasitaria. Eh, el neutrófilo es la primera línea, pregunta examen, la primera línea, en este caso, de defensa, ¿no? Los neutrófilos. Y son los más abundantes de todos los leucocitos. Abundantes. Y los basófilos generan mastocitos, son otras estructuras, mastocitos, células cebadas, y actúan en inflamaciones. En inflamaciones. Cabe resaltar que los neutrófilos actúan en infecciones. En infecciones. ¿No? Sería bueno colocarle los porcentajes, ¿no? ¿No? Sería bueno colocarles los porcentajes de cada uno de estos leucocitos granulados. Ahora, cabe resaltar de que también hay leucocitos, en este caso, agranulados, ¿no? O sea que al momento de verlo en el microscopio no se van a ver granos en el citoplasma. Y esos son dos, son los linfocitos y los monocitos. Los monocitos son los que van a formar a macrófagos, son los más grandes que existen. O sea, en ese grupo tú vas a encontrar los más grandes y los más chiquitos. Los más grandes, los macrófagos, los más chiquitos, los linfocitos. Esos linfocitos miden aproximadamente como un glóbulo rojo, bien chiquititos, bien chiquititos. ¿Ya? Nosotros solamente estamos viendo los leucocitos granulados porque, bueno, la pregunta va a ese grupo, ¿no? Va justamente a ese grupo. Entonces, sería bueno también colocarle los porcentajes, ¿no? Vamos a colocarle acá los porcentajes de cada uno de estos. Bueno, el de mayor porcentaje, como les había dicho, son los neutrófilos, ¿no? Estos neutrófilos tienen más de la mitad.
¿no? Se habla cerca más de un 60%, pues, ¿no? Acá sí varía, pero siempre es más de la mitad, ya, siempre es más de la mitad para el caso de los neutrófilos. Entonces vamos a tener cerca de un 60%. Mira, imagínate, solamente para los neutrófilos, ¿no? El de menor porcentaje siempre es el basófilo, 1% nada más, ¿no? Y el eosinófilo siempre es menor, obviamente, a lo que es los porcentajes, ¿no? O sea, acá no digas, ya, profe, tengo que el neutrófilo es 60, el basófilo es 1, 61, entonces el otro tiene que ser 39. No, porque te has olvidado de los otros, del macrófago y del linfocito, eso no lo estamos tomando en cuenta, ¿no? Ya si lo tomaríamos en cuenta, también tendríamos que tomar en cuenta, obviamente, a esos dos grupos, ¿no? Pero en el caso de los eosinófilos, su porcentaje va del 1 al 4%, ¿no? Entonces no tiene que sumarte 100, no pienses que tiene que sumarte 100. Muy bien, pues ahí tenemos esos tres. Leucocito que se caracteriza por presentar núcleo bilobulado, o sea, dos lóbulos, ¿no? Y desarrollo funcional. O sea, este generalmente es bilobulado. Este es un polimorfismo, este tiene polimorfismo nuclear y generalmente hay también bilobulados, pero generalmente hablamos de tres lóbulos, trilobulados hacia adelante, ¿no? Trilobulados hacia adelante, pero sí es verdad que hay también de dos, ¿ya? Pero acá para diferenciarlo en pre es de tres a más. Entonces la clave sería antiparasitaria, creo que lo sacamos en una, ¿no? Eosinófilo. ¿Listo? Eosinófilo. Ácido, por eso se le dice eosina, neutro y básico. Por eso basófilo. Básico, ¿no? Muy bien. Pues ahí lo tenemos. A ver, ¿qué dice la siguiente pregunta? ¿Es el tejido, te dice, es el tejido animal que presenta la mayor cantidad de fibras de colágeno? No te pases. ¿Qué tejido animal presenta la mayor cantidad de fibras de colágeno? Primero, debemos recordar cuántos tejidos son, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tejidos, son cuatro, ¿no? Acá vamos a tener el tejido muscular, el tejido epitelial, el tejido nervioso y el tejido conectivo. El linfoide, no sé qué hace ahí, pero ese lo vamos a sacar en una, por descargo. Son cuatro los tejidos fundamentales. ¿Listo? Vamos a ponerlo acá, en rojo. Tejidos fundamentales, ¿no? Los tejidos fundamentales. Tenemos el tejido epitelial, ¿no? Ahí está, el tejido epitelial. Tenemos el tejido conectivo. Tenemos el tejido muscular. Y tenemos el tejido nervioso. Tejido nervioso, ¿no? El tejido nervioso. Muy bien. Cuando hablamos nosotros de esos cuatro tejidos, también hablamos de dónde derivan cada uno, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, del tejido epitelial deriva de las tres capas embrionarias, ¿no? Del ectodermo, mesodermo, endodermo, mesodermo y ectodermo. En el caso del conectivo deriva del mesénquima, mesodermo. Caso del muscular, igual la M de mesodermo. Y el caso del nervioso del ectodermo, ¿no? Excepto el macrófago, que viene a ser la microglia del tejido nervioso, que este sí deriva del mesodermo.
¿no? Cuando hablamos de colágeno, tú debes recordar que el colágeno va a estar presente en dos tejidos, o sea, clave en dos tejidos, que viene a ser en el tejido muscular y en el tejido conectivo, ¿no? Va a formar lo que es la matriz, ¿no? La matriz extracelular. Muy bien, entonces vamos a ver por acá. Muy bien, vamos por acá. ¿Dónde está? Tejido conectivo. Este tejido conectivo va a tener una matriz extracelular, la cual va a tener colágeno. Pero en el tejido muscular también lo vamos a encontrar, ¿no? Depositándose el colágeno. Pero en la matriz va a tener alto grado de colágeno, más de 20, bueno, más de 60 tipos, uno más de 30 tipos. ¿No? Y vamos a encontrar el colágeno en los tejidos especializados también. ¿No? Por ejemplo, cuando hablamos de tejidos especializados, la mnemotecnia era cosa, vamos a tener el cartilaginoso. Cartilaginoso en el óseo, sanguíneo y adiposo. El linfático también es uno, pero es perteneciente al tejido conectivo, ¿ya? Entonces ahí está acá el linfoide, una se va. Entonces el colágeno va a estar formando parte de la matriz del tejido conectivo, con más de 60, bueno, hay 28 tipos, ¿no? O sea, 28 tipos dicen las literaturas, pero algunos hablan de más de 60 tipos. El más abundante de todos es el o colágeno tipo 1. Es el más abundante. Y el más parecido al tipo 1 no es el 2, el 3 es el más parecido. ¿No? Más parecido. Entonces acá hay que borrarlo si no te mareas. 28 tipos nomás nos quedamos. Y acá el colágeno tipo 1, más abundante. Más abundante. Entonces, sería el conectivo. O también llamado conjuntivo, ¿no? También se le dice conjuntivo a ese tejido conectivo. Muy bien. A ver. Por hoy terminamos acá. Nos quedamos hasta aquí. Para el día de mañana hacer histología y anatomía. ¿Listo? Entonces, ahora voy a enviar la práctica para que lo puedan, en todo caso, más o menos hasta donde hemos avanzado, repasar. A ver.